Bienvenidos a este episodio, Colombia, un siglo de cambios y desafíos. Durante el siglo XX, nuestro país vivió grandes transformaciones sociales, políticas y económicas que marcaron su historia moderna. Hoy haremos un recorrido por ese proceso modernizador, los conflictos armados que lo acompañaron, los intentos de paz y las nuevas formas de hacer política que transformaron el pensamiento colombiano. A comienzos del siglo XX, Colombia seguía siendo un país rural, con una economía basada en la agricultura. Sin embargo, el auge cafetero cambió el rumbo del país. El café se convirtió en el principal productor de exportación, y con él llegaron los primeros pasos hacia la industrialización y la modernización económica. Se construyeron carreteras, ferrocarriles y puertos, lo que conectó regiones que antes estaban aisladas y facilitó el comercio. Con el paso del tiempo, las ciudades comenzaron a crecer rápidamente. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se convirtieron en centros industriales y culturales. Surgieron fábricas, talleres y nuevas oportunidades de empleo que atrajeron a miles de campesinos. Esto cambió la estructura social del país. Apareció una clase media más numerosa, las mujeres empezaron a incorporarse a la educación y el trabajo, y la modernidad empezó a sentirse en la vida cotidiana. Pero la modernización también tuvo sus sombras. El desarrollo se desconcentró en las ciudades, mientras el campo quedó rezagado. La desigualdad entre lo urbano y lo rural aumentó, y muchos campesinos se sintieron excluidos del progreso. Esta brecha entre el centro y la periferia sería una de las causas que más adelante alimentarían los conflictos sociales y armados. En la década de 1950, Colombia enfrentó una de las épocas más duras de su historia, la violencia bipartidista. Liberales y conservadores se enfrentaron en una lucha política que se extendió por todo el país, dejando miles de muertos y comunidades enteras desplazadas. La violencia no solo destruyó vidas, sino también la confianza en las instituciones. En respuesta a la exclusión política y la pobreza en el campo, nacieron las guerrillas. En los años 60 surgieron las FARC, el ELN y más tarde el EPL, inspirados por ideologías socialistas y por la Revolución Cubana. Estas organizaciones decían luchar por una sociedad más justa, pero con el tiempo se mezclaron con otras dinámicas, como el narcotráfico y el secuestro, complicando aún más el conflicto. En los años 80 surgió otro actor violento, los grupos paramilitares. Inicialmente se presentaron como una forma de defensa de ganaderos, empresarios y terratenientes frente a los ataques de las guerrillas. Sin embargo, pronto se convirtieron en una organización armada y legal que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Su presencia se expandió por gran parte del país, muchas veces con alianza con el narcotráfico, y generaron una nueva ola de violencia que afectó principalmente a la población civil. Durante las décadas siguientes, Colombia vivió un ciclo de violencia que afectó a todos los sectores: campesinos, empresarios, estudiantes y políticos. El miedo, los desplazamientos forzados y la desconfianza se convirtieron en parte del día a día, y el país pareció vivir entre la esperanza del cambio y la sombra de la guerra. A pesar de los conflictos, distintos gobiernos buscaron el camino hacia la paz. Durante el gobierno de Belisario Betancur, en los años 80, se realizaron los primeros diálogos con las guerrillas. Aunque no se logró una paz completa, fue un paso importante hacia la negociación. Más adelante, con el presidente Virgilio Barco, el grupo guerrillero M-19 dejó las armas y participó en la redacción de la Constitución de 1991. Esa nueva carta política representó un cambio profundo. Colombia se declaró un Estado social de derecho, reconoció la diversidad étnica y cultural y amplió los derechos ciudadanos. Sin embargo, otros procesos no tuvieron el mismo éxito. Los diálogos del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana, fracasaron por la falta de confianza y el avance de la guerra.
Cada intento de paz dejó una enseñanza, pero también frustraciones. Aún así, el deseo de reconciliación se mantuvo vivo. La Constitución de 1991 trajo consigo una nueva forma de entender la política. Se fortalecieron los mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y la acción de tutela. Por primera vez, la gente común podía tener una voz directa en las decisiones del país. Sin embargo, el poder de las élites políticas y económicas siguió siendo fuerte. Muchos sectores tradicionales se adaptaron a los nuevos tiempos, pero mantuvieron su influencia. A la par, surgieron nuevos movimientos sociales, indígenas, estudiantiles y feministas, que empezaron a cuestionar las estructuras de poder y a exigir un país más justo y equitativo. Estas nuevas formas de participación fueron transformando poco a poco la mentalidad política colombiana, abriendo espacios para la pluralidad, la diversidad y el reconocimiento de derechos. El siglo XX dejó una profunda huella en Colombia. Fue un tiempo de grandes avances y también de enormes desafíos. La modernización trajo progreso y desarrollo, pero también desigualdad. Los conflictos dejaron heridas, pero también enseñanzas sobre el valor del diálogo y la reconciliación. Colombia es un país que ha aprendido a resistir, a reinventarse. Cada proceso, cada intento de paz, cada cambio político ha contribuido a construir una nación más consciente, más crítica y más dispuesta a luchar por un futuro diferente. Hoy, en el siglo XXI, seguimos enfrentando muchos de estos retos, la desigualdad, la corrupción y la violencia, pero también contamos con una sociedad más participativa, informada y comprometida con el cambio. Gracias por escuchar este episodio. Colombia, un siglo de cambios y desafíos. Quien les habló, Karen Patiño Meneses, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.